tenemos el privilegio esta mañana de poder llevar este culto y quiero que por favor me acompañen sus Biblias en el texto de Juan 14, del 15 al 21. Y hemos titulado la meditación de esta mañana, Firmes en un mundo de caos. Firmes en un mundo de caos. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Incline su rostro, vamos a orar esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que me das, Señor, de poder llevar la palabra esta mañana. Te agradezco por el chance que nos das de estar aquí reunidos en tu casa, Señor. Por favor, ayúdanos a que este mensaje pueda llegar al corazón de la persona más necesitada, de la persona que busca ese consuelo y quiere estar firmemente plantado en ti, Señor. Ayúdanos a que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos y amigos. Y para esta mañana, como les mencionaba previamente, hemos titulado Firmes en un mundo de caos. Y usted me preguntará, ¿a qué viene este tema? Pues como usted ha estado viendo tal vez las noticias, el problema que hay en Oriente Medio, hay mucho caos alrededor de nuestras vidas usualmente. Muchas veces nosotros nos dejamos atormentar por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos, o tal vez por las cosas que quizás medio alcanzamos a ver, pero ni siquiera sabemos o analizamos qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Y en este texto me llama mucho la atención cuando menciona la palabra del caos. Para ponerlo en contexto a usted, nos está hablando acerca de cuando era próximamente la crucifixión, el momento en el que nuestro Señor Jesús iba a ser crucificado. Entonces sus discípulos entraron en un punto en el cual ellos estaban llenos de ansiedad, llenos de miedo, quizás de muchas dudas, como tal vez usted y yo esta mañana hemos venido. Nosotros a veces nos enfrascamos o nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y me gusta ese ejemplo porque tal vez nosotros no nos damos cuenta de que a veces simplemente nos estamos ahogando en algo tan sencillo. Pero el problema es porque no entendemos el origen de las cosas, no entendemos el porqué de las cosas porque nosotros no estamos prestando atención. Tal vez nos dieron las indicaciones, pero nosotros no pusimos atención y no sabemos cómo proseguir. Yo hablaba ayer, tuve el privilegio de poder estar visitando el Tabernáculo Bíblico de las Margaritas en Soyapango, a quien le pido que le dé un fuerte aplauso al pastor y a su familia. Gracias por la invitación. Fue de mucha bendición estar compartiendo con ellos el día de ayer y conversando entre muchas cosas con el pastor y su hijo William. Llegamos a diferentes conclusiones de diferentes temas, como tal vez algunos de que pueda ser de que uno se siente atormentado, se siente solo, a pesar de que tal vez todo el mundo te conoce, entre comillas, porque sabes que tal vez sos el hijo del pastor, o tal vez sos un servidor muy reconocido dentro de la iglesia, tal vez has servido años aquí, y mucha gente te conoce, pero tal vez no te conocen a profundidad. Y quizás en esa manera uno a veces se deja atacar por ciertos pensamientos, ciertos comentarios de diferentes personas. Y surgió el tema de cómo se sentía lo de la crítica. Y yo le decía, es una de las cosas que la gente no se da cuenta. Quizás las personas que vienen y se congregan no se dan cuenta de que tal vez el hate que viene con tal vez ser un hijo de pastor, ser un servidor quizás primordial de los ministerios de la iglesia, estás propenso a mucha crítica, muchos pensamientos que te surgen, porque tal vez uno empieza a dudar de sí mismo, de tu propia capacidad, porque nosotros no conocemos la ley o no respetamos los mandamientos. En el caso de los discípulos, acá estaban en el punto en el que ya se llegaba cerca la crucifixión, pero ellos tenían miedo, tenían dudas. Ellos también pensaban que tal vez, porque ellos eran seguidores de Jesús, tal vez su vida peligraba. Como cualquier otro humano, pudiese ser el ejemplo en que tal vez, creo que lo he dicho previamente, que si usted ve que una cosa se está quemando, está agarrando fuego, obviamente usted no va a meter la mano. ¿Por qué? Por sentido común. Entonces, tenemos que recordar y ponernos en el contexto que ellos estaban, que ellos tenían miedo, ellos tenían ansiedad porque no sabían qué venía con lo que iba a pasar.
Entonces quiero que por favor me acompañe también en Juan 16, del 1 al 4. Y nos dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Como les mencionaba, acá ellos tenían un cierto miedo, un cierto ataque de pánico, si le podemos llamar así, porque se iban a quedar sin su líder. Imagínense usted queriendo progresar en la vida, tal vez en la empresa que usted trabaja o en las cosas que usted hace, tal vez en su propio negocio, pero tal vez si tiene un encargado arriba de usted, imagínense que de un día para otro le digan: ok, yo el día de mañana yo no voy a estar, ahí ve cómo resolves tú, ahí ve cómo haces. Yo creo que cualquiera se afligiera y diría: yo no sé si voy a hacer quebrar la empresa, y yo no sé si tal vez mis empleados se me pueden rebelar. Pueden existir mil cosas que pueden suceder dentro de esto. Entonces, al igual que ellos, era un tiempo difícil, pero dentro de toda esta noticia de la crucifixión, Dios les había dejado previamente establecido qué debían de hacer y cómo hacerlo. El problema es cuando nosotros no hacemos las cosas acorde a Dios. Y yo me incluyo en esto. Muchas veces, quizás yo por hacer las cosas a mi manera, termino dándome en la cara por un error que me pudo haber evitado si hubiese tomado en cuenta a Dios en mis planes. Y yo sé que más de alguno me podrá decir: a mí me ha sucedido lo mismo. Pero dentro de todo esto, hay algo que a mí me llama mucho la atención dentro de la definición del caos. El caos lo definen como literalmente como una confusión, un estado emocional perdido, un vacío o un descontrol. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido tal vez con ese vacío, con ese descontrol, con esa inquietud, que tal vez no encontramos la manera en la cual nosotros podemos salir de ese sentimiento, salir de ese proceso en el cual nosotros estamos atravesando? Pues en el caso de ellos, les decía de que el caos iba a llegar a la vida. Les mencionaba en los versículos anteriores cuando les dice que a ellos tal vez los iban a expulsar de las sinagogas, que tal vez la persona que dijere o matase en contra de ellos dijera: yo lo estoy haciendo por Dios. Pero nos dice claramente que es porque no conocen al Padre ni a mí. Una de las reflexiones que tuvimos en una de las clases en el Colegio Bautista de Teología con uno de nuestros maestros, Joel Fuentes, que a mí me voló la cabeza, que lo hablaba con un compañero y nos quedamos como: ¿cómo puede ser posible que este pastor hizo este gran análisis y nos llenó la pizarra absolutamente de tanto texto que había puesto? ¿Cómo fue que él llegó a ese punto en cuestión del descanso que nos dan, que son entre 10 a 15 minutos entre lo que va la clase, ¿verdad? Y me voló la cabeza cuando él dijo: verdaderamente nosotros conocemos a Dios. Y él puso en el ejemplo de David, cuando su hijo Absalón lo quería destronar, lo quería matar. Y todos le decían: matalo, haz algo al respecto, prepárate porque probablemente te van a matar. Ya se levantó un ejército contra ti, hay mucha gente que quiere ir en contra de ti, porque lo apoyan a él, le apoyan la manera en que tal vez él gobernaba o quería gobernar, en este caso. Y a mí me voló la cabeza cuando nos dijo eso. ¿Será que verdaderamente nosotros no le conocemos? Y me movió el piso, como diríamos en buen salvadoreño, porque yo me quedé: tiene toda la razón. Quizás a veces nosotros ni siquiera confiamos verdaderamente en el poder que Dios tiene en nuestras vidas. Tal vez a veces nosotros dudamos de la capacidad de nosotros mismos por medio de Dios. No es que yo sea capaz de poder, imagínense, compartir un mensaje y decir: wow, yo soy la gran cosa. No, al contrario, la honra y la gloria siempre tiene que ir para Dios. Eso es principalmente. Y yo sé que de esa manera nosotros abrimos una puerta de bendición. Y en el caso de ellos, cuando les decía de que iba a venir el caos frente a ellos, que no tuviesen miedo, porque les había dejado los 10 mandamientos. Lo mencionaban en el culto anterior y irónicamente en el de las 7 de la mañana mencionaban algo similar que a mí me llamó mucho la atención, que es muy importante y muy básico, que sería respetar mis mandamientos. Dios te dio la guía y cuando
tú estás yendo contra corriente es cuando empezamos a tener esos problemas. Y usted me preguntará, ¿cómo puedo ser yo una persona firme? ¿Cómo puedo estar yo firme verdaderamente en Dios? Y yo lo compartía con los jóvenes y la iglesia ayer. Y yo les decía que les quería compartir 4 puntos en los cuales íbamos a aprender o reflexionar cómo nosotros podemos estar firmes en Dios. Y mi primer punto es que yo puedo estar firme en Dios porque no estoy solo. Así como les pasó a los discípulos, en el momento que quizás, como dicen, la vieron verde, de que vieron de que ya tal vez ya iba a ser todo por su cuenta, ya no iban a tener a alguien que les dijera, sea así, sea así. Ellos entraron en un pánico, en un miedo, una ansiedad, una aflicción, como tal vez tú y yo podemos estar atravesando este día. Tal vez tú y yo nos metimos en el mismo problema por no haber tomado en cuenta a Dios, aun cuando tenemos su palabra, la Biblia, hacia nosotros. Y en Juan 14:16 nos dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mi padre en el culto anterior mencionaba y enfatizó en lo que se refería en consolador. Y lo platicábamos antes del culto y me decía, cuando te dice que es un consolador, no significa que va a ser, es otra persona, pero no significa que es diferente. Es totalmente igual y siempre va a estar contigo. Y eso es lo que él les trataba de decir en este versículo de Juan 16. Y usted me va a entender, tal vez a los que les gusta hacer las cosas solos. En mi caso, hay muchas cosas que a mí me gusta hacer solos, me gusta tener mi espacio tranquilo, poder hacer las cosas a mi tiempo sin que nadie me esté hablando, molestando o distrayendo con otras cosas. Pero usted me va a entender que es muy bonito ese tiempo que tal vez usted dice, wow, al fin voy a poder descansar, tal vez en su caso de poder estar solo sin sus hijos, estar solo con su pareja, pueden disfrutar una comida, qué sé yo, tomar algo y estar tranquilos. Esa paz es la paz que Dios les estaba diciendo que les iba a dar y les iba a dejar. Pero la diferencia de cuando la soledad es chiva, si lo podemos decir, en el momento que tal vez usted se siente bien, que sabe que está solo, pero muy allá, tal vez tiene una persona que puede ser responsable de usted, si a usted le llega a pasar algún accidente, va a estar presente. Pero si le damos vuelta a la página, cuando nosotros nos ponemos en el punto que tal vez necesitamos ayuda, necesitamos una salida, pero por nuestras propias acciones, nuestros propios actos, tal vez estamos solos, es cuando nos damos cuenta que la presencia de Dios en nuestra vida está siendo quizás nula. No sé usted, pero muchas ocasiones a mí me ha sucedido que yo digo, esto me está pasando porque yo estoy habitando lejos de los mandamientos, habitando lejos de su palabra y sobre todo de la comunión, que a veces la descuidamos, y hoy en día más. Jesús sabía que en medio de todo este caos que iba a crear, que fuese crucificado, Él les había dejado algo, y les había dejado algo muy importante, que es la esperanza que nosotros podemos encontrar en Él. Lo mencionaron antes y decían que podemos descansar en Él plenamente, y eso es una de las cosas que también a nosotros nos pasa como seres humanos. Muchos tenemos insomnio, tenemos ansiedad, y tal vez uno dice, estoy comiendo bien, estoy respetando mis comidas, no estoy abusando de la comida, tal vez, y nosotros seguimos teniendo el mismo problema. Pero es cuando nosotros nos hemos descuidado o hemos dejado al lado la ley de Dios. Fácilmente a ellos les dijo cómo poder seguir el camino y les estaba asegurando de que no iban a estar solos. Así como te está asegurando a ti esta mañana de que no importando el problema que tú estés atravesando esta mañana, por lo que tú hayas venido tal vez con una petición, tal vez has venido quebrantado, cargado, pero Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene algo preparado para ti, pero no te lo va a poder entregar si tú no le buscas a Él, no te pueda entregar la bendición si tú no pones de tu parte. Yo ayer les comentaba a los hermanos ahí en la iglesia que yo tuve una experiencia maravillosa desde que empecé a involucrarme un poquito más en lo que es el ministerio, en tratar de apoyar a mi padre, a todos los demás pastores aquí, en lo que pueda. Y poco a poco tú vas viendo cómo Dios te va abriendo puertas conforme tú vas cediendo cosas también. Conforme tú vas dejando malos hábitos, conforme tú vas cambiando malas actitudes, malas expresiones. Y poco a poco tú vas viendo la bendición de Dios en tu vida.
Y tal vez antes uno no lo veía o no lo experimentaba porque no ponía de mi parte. Pero irónicamente, por más chistoso que les parezca, el día de ayer, terminando la prédica, ya regresamos algo tarde, quizás tipo 9:30, casi 10, ya iba yo a acostarme. Mi papá andaba en un evento que tuvo y yo me acuerdo que dije, vaya, ya salí de mi compromiso, ya voy a poder descansar, estuvo bien, la pasamos súper bien, fue de gran bendición para todos y yo dije, ya me voy a dormir y justo en el momento que yo conecto mi celular para cargarlo y poner la alarma, me cae un mensaje de mi papá, que él no había regresado todavía, y me pone, hijo, mañana 9 a.m., por favor. Y yo, bueno, voy a tener que seguir estudiando más. Y yo estaba feliz de que ya me iba a dormir temprano, cosa que me cuesta muchísimo. Entonces, yo me quedé, ok, bueno, cayó la primera bendición, la oportunidad, el privilegio de poder predicar la palabra y que te presten el podio para poder dar tu punto de vista, la palabra y poder compartir un mensaje con los hermanos. Y yo hablé acerca de eso en el sermón anterior en la iglesia, acerca de las bendiciones que Dios te va poniendo en tu camino cuando tú decidís seguirle. Irónicamente, después, a los 5 o 10 minutos, ya algo tarde, me cae otro mensaje y me dice, mira, quiero que nos acompañes tal fecha y tal fecha, quiero que te vengas para acá. Yo dije, yo por bocón ya me comprometí. Y no me había dado cuenta que quizás la bendición de Dios estaba llegando porque yo estaba haciendo las cosas bien. Pero tal vez en mi carnalidad yo dije, otra vez voy a estar un poquito más apretado con el tiempo, un poquito más apretado con las actividades. Pero así como nosotros podemos ver que la bendición se las dejó a ellos, les dejó literalmente un mapa para cómo navegar sus vidas, y ellos tal vez aún teniendo eso, dudaban, tenían aflicción, tenían miedo, como tal vez nosotros podamos estarlo hoy. La clave era fácil y estaba sencilla. La clave era en respetar sus mandamientos y seguirle. Simplemente creer en Él. Y en Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algo importante de este versículo es cómo la compañía de Dios es realidad en nuestras vidas. Pero ojo, es realidad en las vidas de las personas que le buscan y que le buscan en verdad. Las personas que están tratando de mejorar, de cambiar su situación. No podemos avanzar si no tenemos una meta, si no tenemos una expectativa de vida, creo yo. Si nosotros no tenemos metas, yo creo que estamos perdidos. Es como que tú estés en un barco y estés en medio de la nada y no sabes ni para dónde ir. Probablemente vas a estar dando vueltas en círculos y en círculos y no te das cuenta que te estás desgastando, que te estás cansando y todo esto por no prestar atención. Porque nosotros se nos dice, pero no queremos oír. A veces nosotros no prestamos la atención debida a las cosas. Lo mencionaba hermana Patti, mi tía hace unos minutos en el culto de las 7. Lo podemos ver a veces con las cosas cuando es un predicador diferente. Yo lo hablaba ayer también con el hijo del pastor y me dice, yo cuando empecé, me dice, y mi papá me empezaba a lanzar, a poner, a hacer esto, a hacer aquello. Hermanos, me dice, de la iglesia que conozco por años, que me conocen desde chiquito, que al ver que tal vez mi papá no era el que iba a predicar, lo primero que hacían era levantarse. Y era la primera fila, me dice, o la segunda. Y quizás, obviamente, tú perdés la idea, te desconcentras y también te duele porque tú decís, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué esta persona tal vez no quiere escuchar lo que yo tengo que decir? Y nosotros llegamos a un punto en que nos enfrascamos y nos empezamos a sentir mal porque tal vez la opinión de los demás nos interesa. Así como se los dijo a ellos, que los iban a echar de las sinagogas, que probablemente iban a querer atentar en contra de ellos, es porque no le conocían al Padre ni a Él. Tal vez nosotros nos empezamos a perder en la idea de que tenemos que buscar la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Y es ahí el clave error. Esa es la clave del por qué tal vez nosotros estamos fallando en diferentes áreas de nuestra vida, ya sea estudios, trabajo, negocios o ministerios. Tal vez hasta en tu vida amorosa muchas cosas no funcionan porque tú no estás poniendo de tu parte. Y tal vez usted me va a decir, pero es 50 y 50, tal vez es porque ella no está poniendo el porcentaje que merece, tal vez el que yo merezco en este caso.
Pero yo soy del pensar de que deberías de dar tu 100% siempre. Tu 100% ya sea para tu trabajo, ya sea para tu estudio, o ya sea para lo que sea que pase por tu mente o quieras hacer. Y en la palabra de Dios, en Juan 14:18, nos lo dice, que no nos dejará huérfanos, que Él vendrá con nosotros. Saber que tengo a un Padre que espera por mí me da paz. Yo les comentaba a mis hermanos que probablemente yo creo que ni mi mamá se acuerde de esto, ni el tío Meme, pero yo me acuerdo que estaba muy pequeño y una vez nos fuimos a meter a un Freund o a un Vidrí, no recuerdo, y yo por andar viendo, por andar de metido, me perdí de mi mamá y no la encontraba. Y más chistoso aún, me perdí al tío Meme también. Y al punto de que yo llegué a una desesperación de que no sabía ni qué hacer, fui a buscarlos por todos lados y no los encontraba. Esa aflicción, esa ansiedad de que me habían dejado, de que quizás como un bicho pasmado se me había olvidado, de que tenía que estar a la par de ellos, de que tenía que estar cerca por cualquier cosa, y entré en una aflicción al punto que yo llegué y me acerqué a la persona y le dije, mire, me perdí, no encuentro a mi mamá. ¿Y cómo se llama su mamá? Me decía, Giselle. Ok, vamos a ver si nos contesta por lo del teléfono que tienen, de las bocinas. Y empieza a decir, y nunca que aparecía mi mamá. Y yo más afligido, más desesperado. Y dice, mire, y no anda con alguien más, no, alguien más que le pueda ayudar, alguien más que ande con ella ahorita, que no sé qué. Y yo le digo, sí, mire, el tío Meme. Y yo cómo le explicaba a ella quién era el tío Meme, ¿me entiendes? Yo era un niño de 6, 7 años quizás, o menos, no lo recuerdo honestamente. Y entré en una aflicción porque no sabía para dónde ir. Es el mismo caso en esta ocasión con los discípulos. A pesar de que anduvieron todo el tiempo con Dios, a pesar de que vieron sus milagros con sus propios ojos, que cuántos no añoraríamos ver eso en carne propia. Que quizás, como les mencionaba antes, a veces nosotros mismos dudamos del poder que Dios tiene. Y tal vez no es porque nosotros verdaderamente lo pensemos, sino es que porque tal vez alguien te está minando y te está minando cuando te das cuenta de que tú ya estás contaminado. Nosotros no podemos discernir a veces el poder de Dios o las cosas porque somos carne. Y tal vez en el caso de ellos fue lo mismo. Y tenemos que entender el contexto de esto, porque ellos se sentían mal, se sentían afligidos, porque no sabían qué iba a pasar. Pero en Juan 14:1 les vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En medio de un mundo de caos, conectate con Dios y vas a ver las grandes diferencias en tu vida. Yo les decía que yo he empezado a notar muchas cosas, muchas bendiciones, y no le hablo de bendiciones materiales, no le hablo de que usted va a tener una vida perfecta, llena de rosas, no. Los problemas siempre van a venir, pero la diferencia es que con Cristo tú y yo los podemos vencer. Amén. La verdadera lección en este caso es que Dios les está diciendo, abran los ojos, tienen la respuesta. Simplemente ustedes están buscando donde no es. Es como si yo le dijera que tal vez usted busca a su padre cuando tiene necesidad, no hablando monetariamente, tal vez un consejo, una palabra, tal vez de un amigo o un mejor amigo, alguien que tenga mucho más conocimiento que uno. Y tal vez usted está en busca de una respuesta. Tal vez usted está pensando, ¿por qué me suceden estas cosas? Pero a veces es por el mismo pecado que habita dentro de nuestra carne, dentro de nosotros. Porque carne quiere. Pero cuando nosotros empezamos a dejar la carne a un lado, a hacer la carne a un lado, empezamos a ver las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Nosotros nos preguntamos, ¿qué hice mal? Pero si usted verdaderamente, valga la redundancia, camina con gente que es verdadera, con gente que tal vez es correcta, usted rapidito identifica la mentira. Tal vez la gente que está metida en empresas o negocios de diferentes tipos, podrá decir, como puede ser lo de los carros, de traer carros, usted se da cuenta que se va a topar con un montón de gente que es tramposa, gente que tal vez trajo el carro con 200,000 kilómetros, pongámosle, y le bajaron a 20,000 y se lo venden como que es nuevo, no chocaba, bolsas buenas y todo, pero solo se lo han maquillado para que le funcione un cierto tiempo. Es igual en este caso. Tal vez a veces nosotros nos ponemos de esa manera y no entendemos que el que nos puede dar calma en la tormenta es Dios y no nosotros. No las cosas del mundo, sino las cosas que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Amén.
Otro versículo que me gustaría que buscaras, Juan 16:33. Ahí nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé cuántas veces le ha sucedido que tal vez usted está atravesando un problema bastante fuerte, problemas que tal vez ni sus hijos, ni sus familiares, ni su cónyuge sabe, pero usted tiene ese problema y tal vez esa cosita no lo deja dormir. Pues usted tiene que recordar esta mañana que si usted está firme con Dios, si usted está firme a su palabra y respeta sus mandamientos, y no solo respeta, porque cualquiera me va a decir, no matarás, yo no he matado a nadie, ya la hice. No, sino vivir una vida conforme a lo que Dios te dejó establecido. Cuando nosotros hacemos eso, es cuando nosotros empezamos a ver las grandes bendiciones y el poder de Dios que habita en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Si usted me pregunta, una de las razones por la que la iglesia es tan bendecida, es tan grande, que a veces yo me pongo a pensar, cuando veo, digamos, un día lunes, que no hay mucho movimiento dentro de la iglesia en la mañana y se ve todo solo, uno dice y ve para las paredes y uno se pone a pensar, esto es un gran monstruo. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo habrá sido cuando mi padre tomó las riendas, por decir así, de esto y agarrar el gran compromiso y decir, ok, vamos a darle, ¿verdad? No sé cómo, pero por el poder de Dios, vamos a darle. Y uno se asusta. Amén. Uno se asusta y tal vez llegamos en momentos que surgen muchas dudas, tal vez muchos problemas en los cuales nosotros no encontramos la salida. Pero Dios te dice que no importando la tormenta que estés atravesando, tú puedes encontrar la paz en Él. Pero tú puedes encontrar la paz en Él cuando tú le busques. No es arte de magia, no es como que solo porque, en este caso, el burro de ejemplo, que yo porque yo sea hijo de pastor significa que voy a ser salvo, o porque yo tal vez esté estudiando teología voy a ser salvo. Hay muchos teólogos, hay gente que sabe tanto de historia, tanto que le puede dar una arrastrada a cualquiera, pero al momento de tal vez ellos interpretarlo, no hay ni por dónde. Quizás es tanto conocimiento que tal vez no encuadran, no es ese para lo que tal vez Dios los ha llamado. Tal vez Dios les mandó a enseñar a otros, a compartir el mensaje. Y tal vez ahí es cuando entran las frustraciones, porque no comprendemos que debemos de estar más apegados a la palabra de Dios. En Isaías 43:2, que es un versículo que muchos conocen, que dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Acá el punto no es que no vamos a pasar por las situaciones van a venir, como les mencioné antes. Los problemas van a venir, la ansiedad va a venir, esas trabas que de veras uno no entiende por qué, aun cuando tal vez uno está intentándolo de hacerlo bien y sigue dándose duro y tal vez se volvió a caer o volvió a decaer en alguno de sus problemas, te das cuenta de que estás ahí porque tú quieres estar ahí. Porque si quisieses hacer las cosas diferentes, vieras diferentes resultados. Yo puedo estar firme porque en un mundo de caos Dios me ama. Y qué mejor amor, qué mejor muestra de amor que entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Yo no sé si algún padre acá me dijera yo hubiese hecho lo mismo. Por más que diga de que ama a su Hijo, yo estoy seguro que no lo haría. Humanamente quizás nadie lo haría. Quizás preferiría morir uno que a su propio Hijo. Imagínense el gran amor que nos demostró a nosotros como humanidad haciendo eso. Y quizás nosotros no lo comprendemos porque no le conocemos ni al Padre ni a Él. En Juan 14:21 le dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Lo que le mencionaba al principio del ejemplo del vaso de agua, a mí siempre me ha gustado esa ilustración, porque llega a la conclusión de que todo es cuestión de perspectiva. Si nosotros tenemos la perspectiva de que estamos el vaso, quizás está faltante, nos falta, digamos, la mitad de agua, obviamente vamos a ver las cosas de una mala manera. Pero si nosotros lo vemos de una forma positiva, como pudiese ser que el vaso está medio lleno, ¿qué tengo que hacer para llenarlo y dejarlo completo? Cambia la cosa. En el caso de ellos existía esa gran aflicción, porque ellos no sabían qué esperar.
Ellos no sabían qué vendría con esto que iba a suceder, a pesar de que en el texto estaba, a pesar de que ya tenían los mandamientos y podían guiarse. Ellos tenían esa duda como nos puede surgir a nosotros. Tal vez, como hijo de pastor, muchas veces yo he dudado de muchas cosas, o he visto cosas que quizás a mí me han dejado con un mal sabor de boca y yo digo, de ahí no es, ¿me entiende? Y pasan muchas situaciones en las cuales nosotros decimos, ok, voy a ir a la iglesia y voy a sentarme a ver qué tiene que decirme Él. No es lo que yo tengo que decirte a ti hoy, esta mañana, es lo que la palabra de Dios te está diciendo, pero tú no te has tomado el tiempo de leerlo. Amén. Lo más común que me podrá decir en la iglesia, o la frase más común, es Dios te ama. Dios te ama, Dios te está esperando. Pero yo siento que muchos de los jóvenes hoy en día están cansados de escuchar eso. Cansados de escuchar la misma frasecita que está más quemada que saber qué. Porque cuando nosotros nos quedamos solo con la frasecita Dios te ama y no experimentamos el verdadero amor y la experiencia que es vivir el cristianismo, no nos damos cuenta de la gran bendición que tenemos a veces en la palma de nuestras manos, pero nosotros por nuestra propia incredulidad no nos adentramos en la palabra de Dios. Y es ahí cuando empezamos a ver los problemas, es ahí cuando empieza a existir la ansiedad, la aflicción. No hay nada peor que sentirse con ansiedad. La gente que toma mucho café se puede dar cuenta de eso. Tal vez nunca están tranquilos, siempre están moviendo el pie, la mano, o ve que tiene un cierto tic. Y es porque usualmente es ansiedad lo que ellos están tratando de sacar. Están nerviosos y usted lo puede ver en muchos casos. Yo les decía que cuando yo empecé, el primer día yo me moría de los nervios, yo no sabía ni qué hacer. Al momento de ya estar parado acá y verlos a todos acá, yo me quedé frisado. Tenía miedo, no les voy a mentir, tenía miedo de no equivocarme, de que iba a decir el hermano no, este texto quizás se confundió, que no sé qué. Pero al final, Dios no está viendo si yo lo hice más o menos, si lo hice bien. Él está viendo si yo lo hago verdaderamente de corazón y para Él. Y es cuando nosotros tenemos que darnos cuenta, amén, nosotros debemos darnos cuenta si lo estamos haciendo para nosotros o para Él, para los hermanos o para Él. Yo escuchaba las alabanzas y tuve el chance de hablar un rato ahí con Nacho. Yo le decía que sonaba impresionante. Y las alabanzas sonaron increíbles, como que si fuera un concierto gratis, le decía a mi papá. Literalmente se escuchaban maravillosos. Y quizás a veces nosotros estamos de brazos cruzados, no queremos aplaudir, no nos queremos involucrar, simplemente porque usted quiere ser diferente o quiere llevar una vida alternativa, como tal vez muchos de nosotros hemos hecho muchas veces. Y al escuchar las alabanzas y todo, yo me puse a reflexionar acerca de la prédica y yo dije, qué preciosas alabanzas, qué nivel de música, porque se escuchaba tan bien, tan ecualizado, super nice. Y tú ves un montón de gente que está conectada con Dios, así como ves un montón de gente que simplemente está ahí sentada calentando la silla. No seamos esas personas que calentamos la silla, como tal vez yo fui en algún momento y tú también. Seamos la persona, amén. Seamos esa persona que ha venido con un propósito o que tiene un propósito. Y en este caso sería crecer en la vida de Dios. Crecer en lo que la palabra tiene para nosotros. Yo les mencionaba lo de las invitaciones y yo creo que no terminaría hoy si le dijera de cuántas veces me han invitado a diferentes lugares. Y a veces por el tiempo o por diferentes ocasiones o cosas que surgen no se puede ir a todo. Pero yo empecé a decir, wow, qué impresionante que de la nada aquí un pastor en tal lado, de ahí otro en otro lado y en otro lado, y decía, wow, eso no es por mi mérito, es por la gracia de Dios en ti. Y tú, cuando reconoces eso, amén, cuando tú empezás a reconocer eso y empezás no solo a reconocerlo, sino a valorarlo, las bendiciones de Dios llegan de diferentes maneras. Llegan en las cosas más mínimas. Tal vez usted no lo piense, pero imagínense que el día de ayer el pastor fue tan amable que a la hora de irnos, ya técnicamente habíamos quedado de que íbamos a llegar, íbamos a hacer lo de la prédica, compartir un rato con ellos y después nos íbamos a retirar, ¿verdad? Era una media vigilia. Entonces, para no estar tan tarde en la casa y todo, al final de todo, él fue tan amable de regalarme unos alimentos para mi padre y nos regaló unos tamales y unas pupusas
y me dice, lléveselas al patrón porque yo sé que cuando llegue va a llegar con hambre. Yo le dije, no se preocupe, que yo sé que lo primero que va a hacer es irse a comer un tamal o una pupusa. Y dicho y hecho, yo creo que eso fue lo que hizo, y agradecido con ellos. Tal vez porque tú estás esperando que te venga un hermano que te diga, ay hermano, mire, yo sé que a usted le falta la casa, le voy a regalar una casa. No le digo que dude del poder de Dios, porque sí puede suceder esas cosas y suceden a diario. Pero no dejemos desapercibidos con las bendiciones más pequeñas que tal vez llegan a tu vida, como puede ser un plato de comida, un consejo, una palabra cuando tú tal vez estés quebrado y no sabes ni siquiera con quién hablar. Ahí es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios. Ahí es cuando nosotros tenemos que dirigirnos a Él con mucha más razón. A pesar de que tal vez tú la estés regando en diferentes áreas, levántate y volverlo a hacer otra vez. Mi papá siempre nos ha inculcado y nos molestaba cuando andábamos así medio locos, medio prendidos, como dice él. Y él menciona en sus prédicas, vaya, está bueno, si vos antes te echabas un 12, pongámosle, un 24 vos solo, y bajando, y poco a poco tú vas a ver el progreso que vas haciendo con eso. Cuando menos sintas, ya no lo vas a estar haciendo. Ese es el poder de Dios, ese es el poder de Dios del cual yo te quiero hablar esta mañana. Un poder transformador, no solo un poder de palabra, un poder que solo vas a escuchar, te va a entrar por un oído y te va a salir por el otro. El problema de nosotros como cristianos es que a veces simplemente somos practicantes y no vivimos en sí la vida del cristianismo. Y no se lo digo para regañarlo ni llamarle la atención, al contrario, es para exhortarle y para llamarme la atención yo mismo. Porque muchas veces que tal vez estoy con un pie adentro, un pie afuera, y me pasa algún problema y yo me doy cuenta, ok, esto es porque yo decidí tomar esta decisión y ni siquiera lo consulté con Dios. En el cuarto punto que le puedo dar esta mañana es que yo puedo estar firme porque dentro de Dios hay una esperanza. Si hubo esperanza para alguien como yo, si hubo esperanza para alguna otra persona que tal vez ha hecho cosas mucho peores, sepa y tenga la convicción que hay esperanza para que Dios haga algo en tu vida, para que Dios finalice el trabajo que tal vez una vez comenzaste pero tú te retiraste. Tal vez ese proceso en el cual tú tuviste que atravesar porque Dios te quería dar una lección. Yo me he dado muchas veces en la cara y ha sido por mis malas decisiones, por no incluir a Dios en las cosas. Y yo quiero que me acompañe en Romanos 8:6, que nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En Dios nosotros podemos encontrar la esperanza de que no importando la situación, si sea buena, media o mala, tenemos esperanza dentro de los brazos de Él. Sabemos que podemos llegar en busca de Él como usted puede ir en busca de su Padre cuando necesita un consejo, cuando necesita que alguien le eche la mano, ese amigo que está para usted, ese amigo que tal vez no es igual que los demás, pero tiene ese tacto, tiene esa manera de poder hablar y conversar diferentes cosas con Él. En Romanos, cuando les dice que en Él van a encontrar el Espíritu, vida y paz, les está aclarando de que no hay dónde perderse si tú estás con Él, porque si tú te ocupas por las cosas del Espíritu, las cosas de la carne van a venir solo sobrando. En conclusión, para mí, antes que se me termine el tiempo, nosotros debemos saber que en Cristo todos tenemos esperanza. Tenemos esperanza de poder hacer, amén, de poder ser unas mejores personas. Y mi reto esta mañana, o mi trabajo esta mañana, es dejarlo con una sed de buscar o de hacer las cosas diferentes. Yo les mencionaba antes, quizás a mí ni siquiera me llamaba la atención. Y les mencionaba a mis hermanos que yo juré e hiperjuré que no iba a hacer lo que mi papá hacía. Y mírenme ahora. Y yo digo, wow, no puedo, ni yo lo puedo creer a veces, porque por muchas cosas, viéndolos de la manera carnal, yo decía, yo no quiero ser así. Hay cosas que quizás sí me gustaban, otras cosas que no. Pero si yo no me hubiese aventurado, si yo no hubiese buscado de Dios, yo no estuviese parado hoy aquí, no hubiese estado ayer en las Margaritas. Y son privilegios que tal vez a veces no los vemos de menos, pero
son grandes bendiciones de parte de Dios para tu desarrollo como un cristiano. Amén. En conclusión, lo que el Evangelio de Juan nos está tratando de decir es que cuando nosotros intentamos de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, vamos a fracasar. Simple y sencillo, si se lo resumo. Eso es lo que nos trata de decir. El problema está en que nosotros escuchemos y verdaderamente prestemos la atención debida para las cosas de Dios. Y poco a poco tú vas a ver las bendiciones de Él. Y quiero cerrar con Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Esta es en la traducción Reina Valera, 1960. En la NBI nos dice: ahora bien, sabemos que dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Le puedo resumir la prédica rapidito. Amar a Dios es guardar su ley. Guardarla significa vivirla y no solo decirlo por palabras, sino que hacerlo con acciones. Y esta mañana mi reto para usted es que dejemos de vivir solo por la palabra y que empecemos a hacerlo por acciones. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que me das esta mañana de poder compartir el mensaje con mis hermanos, Señor. Gracias porque esta mañana hemos aprendido cómo podemos estar firmes en ti, Señor. Sabemos que dentro de ti podemos encontrar esperanza, podemos encontrar ese apoyo que no vamos a tener de parte de nadie, de quizás ni siquiera del mejor amigo, ni de un hermano, ni de un padre. Nadie, ningún padre como tú, Señor. Acompáñanos, Señor, en el resto de esta mañana. Te pedimos por cada uno de los hermanos hoy aquí presentes, cada una de sus familias, Señor. Te pedimos que les bendigas, que les ayudes y les des esa esperanza que solo tú nos puedes dar. No importando lo que estén atravesando mis hermanos, no importando la dificultad que tal vez tengan, pero tú sabes y tú conoces el corazón de ellos. Tú sabes que te han venido a buscar y están aquí con un propósito. Y primeramente, adorarte. Y segundo, Señor, buscarte y tratar de transformar nuestra carne y ser mejores día a día. Te pedimos que nos acompañes en el resto de este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos orando. Ya ha llegado el momento de la invitación para nuestros amigos que no han recibido a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, por ahí están los servidores. Póngase en pie, levante su mano. Si gusta, tal vez se pueda acercar si no se quiere levantar y van a llegar hasta donde usted. Pero repita esta oración con nosotros, que dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.